Nuestro Señor Jesucristo nos pide que le demos la gloria a Él por siempre. Él nos pide que nosotros le demos la alabanza. No te pide otra cosa más que pongas en tu vida y en primer lugar a Él. Amén. Y sabe que ayer yo le mandé a varios un mensaje. ¿Se acuerdan qué decía ese mensaje? ¿Qué les preguntaba? ¿Ah? ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? Dios ya nos dio algo a nosotros, el cual nosotros tenemos que valorar lo que Él nos dio. Y es algo precioso lo que Dios ha dado. Dios ha dado a su Hijo. Entonces, a veces nosotros estamos esperando otra cosa de Dios, sino que Dios ya dio todo. Y estamos esperando muchas cosas y a veces le demandamos muchas cosas a nuestro Dios, siendo que Dios ya ha dado todo por nosotros. Dios ya te ha dado todo. Dios ha mandado a su Hijo al mundo para dar dos cosas por nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar en Dios. Yo he venido, ¿para qué? Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida, la vida eterna. Entonces, ¿por qué estamos esperando a veces otras cosas de Dios? Ya tenemos lo que Dios quiere o lo que Dios dio para nosotros. Únicamente nosotros tenemos que perseverar en Él para que la obra se siga manifestando en nosotros, para que la obra se siga manifestando en mí, para que la obra se manifieste en usted. Ya tenemos la vida. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen vida? ¿O no te levantás todas las mañanas? ¿Y qué estás haciendo ahora? Estás viviendo la vida. Entonces, nuestro Señor Jesús vino para que tengas vida y vida eterna. Es una promesa de Dios. Todos los días Dios te está dando la vida. Pero la vida eterna depende de mí, depende de usted. La vida eterna depende de negarme a mí mismo, como veníamos predicando. Y sabe que Dios quiere que nosotros seamos quebrantados. Ahora, mucha gente confunde el quebrantamiento con otras cosas, con el sufrimiento. ¿Me entiende? Pero Dios, cuando te habla de quebrantamiento, no te habla del sufrimiento. ¿Me entiende? O usted corrige a su hijo para que su hijo sufra. ¿Para qué lo corrige a su hijo? ¿Por qué a veces le pegó a su hijo? ¿Para que tenga un sufrimiento? ¿Para qué le pegó? Para que uno se corrija. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros nos quebrantemos, que nosotros nos entreguemos de todo por el todo, para que Él haga su voluntad en mí. Para yo poder tener parte de la vida eterna, yo en mi vida tengo que quebrantarme, entregarle todo lo que yo no quiero o lo que a mí me gusta a Dios. Lo que yo no quiero entregar de mi vida, eso se lo tengo que dar a Dios primeramente para tener la vida eterna. ¿Y sabe quién fue el primero que sufrió el quebrantamiento? Nuestro Señor Jesucristo. Lo leíamos el domingo. ¿Qué leíamos el domingo? Isaías 53, ¿qué decía Isaías 53? ¿Qué? ¿Ah? No nos acordamos, vamos a la palabra. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado,
en quebranto. El primero que experimentó el quebranto, el primero que tuvo que dejar las cosas de lado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dejó todo de lado en su vida para darnos la vida eterna. Entonces yo tengo que dejar todo de lado en mi vida para obtener la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia, para que tengan vida y la vida eterna. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no damos el tiempo a Dios, no damos parte de nuestra vida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos está faltando la fe. Recién Gaby decía que una sola persona fue el miércoles pasado. Y sí, fue una sola persona. Pero si nosotros nos quedábamos, ¿qué pasaba? No iba a haber dos personas más escuchando la palabra de Dios. Yo tengo fe de que los próximos días que vamos para allá vamos a hacer más y más. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos podamos quebrantar, que ustedes puedan dejar de lado sus cosas. Yo sé que ahora va a comenzar el calor. Va a comenzar a levantarse más calor, más vapor y muchas más cosas vamos a tener que padecer. Pero Dios quiere que en eso nos quebrantemos, que en eso nos neguemos. ¿Me entiende? ¿Sabe que la semilla tiene un proceso? La semilla para dar fruto y para que sea un árbol, ¿qué pasa? Tiene que salir de la comodidad. Porque una semilla está bien en su árbol, ¿o no? Usted cuando se come una naranja tiene muchas semillas y la semilla está muy bien dentro de su fruto. Pero alguien lo comió y alguien desechó esa semilla. ¿Me entienden? Alguien desechó esa semilla. Y sabe que la semilla, para que pueda germinar y pueda dar un poquito de raíz y comience a dar un arbolito y comience a tener vida, dice que tiene que pasar un promedio de 8 a 10 días. Pero ¿qué pasó con esa semilla? Esa semilla se tuvo que negar y ponerla bajo tierra. Y hay cosas que nosotros vamos a tener que desechar de nuestras vidas para poder dar fruto. Hay cosas que vamos a tener que dejar para hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que vas a tener que dejar y yo voy a tener que dejar para que pueda obtener la vida eterna. Para que yo pueda tener fruto. Para que el día de mañana, cuando yo esté en el reino de los cielos, tenga una corona con muchas perlas. Pero para eso depende también mi fe. Cuando yo me quebranto, cuando yo dejo todo lo que a mí me agrada, Dios va a hacer una transformación en mí. Voy a pasar quizás un momento duro, no un momento grato. Voy a tener que dejar cosas de lado para que Dios trate conmigo. Y cuando Dios trate conmigo, vamos quizás a pasar un desierto. ¿Cuánto tiempo tuviste que visitar para que hoy pueda llegar esa persona y escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tuviste que ir, Ramona? Dios sabe el esfuerzo, Dios sabe lo que te tuviste que negar, Dios sabe lo que tuviste que dejar de lado, lo que tuviste que quebrantar tu corazón. Dios conoce. Entonces, si yo quiero tener frutos, si usted quiere tener la vida eterna, porque los frutos no son para mí, los frutos son para usted. Los frutos son para su salvación. ¿Me van comprendiendo? Y eso es lo que yo tengo que esperar en Dios. Yo tengo que esperar y tener la vida, porque la tenemos toda la vida. Pero depende de cada uno de nosotros tener la vida eterna. Sí, es muy lindo, todos dicen que somos salvos por gracia y nos quedamos en la comodidad. Pero los frutos no los ves en la iglesia. No los ves a los frutos en la iglesia. Los frutos están afuera. Tus frutos, hermanos, están afuera. Y sabe que vamos a ir a una palabra muy conocida. Vamos a ir a una palabra y vamos a leer primero otra palabra, no esta. Y vamos a ir a San Juan 12.
San Juan 12, 24. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en San Juan 12, 24. Y nuestro Señor Jesucristo estaban hablando con unos griegos que buscaban de Él. Y Él le dice en el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre Santo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por siempre a ti, Jesús. Te pedimos que tú nos hables, Padre Santo, que tú nos ayudes, Padre, a poder, Señor, quebrantar nuestro corazón, a poder entregar, Padre Santo, todo a ti, Señor, a poder morir, Señor, a mis deseos carnales, Padre Santo, a poder morir, Padre Santo, a este sistema, a poder morir a mi comodidad, Señor, para que tú vivas y tú me des la gloria y la honra, Padre Santo, en su tiempo. Amén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vamos a quedar solos. Vamos a quedar desamparados. Pero no porque Jesucristo te desamparó, sino porque nosotros hemos decidido no morir al pecado. Porque nosotros hemos decidido no morir a las cosas de la carne. Para que una semilla dé su fruto, primero tiene que caer en tierra, debe morir, debe perder su esencia, debe ser quebrantada, porque la semilla cuando cae en tierra pierde su forma y esta se rompe y desde el centro, desde el corazón de esa semilla comienza a nacer un tallito muy finito que nadie lo ve, pero tiene un proceso y comienza a crecer hasta que sale a la superficie y después comienza a ser un árbol y después va a dar su fruto al 100% y al 1000%. Y así también es el Hijo de Dios. Si nosotros no caemos a tierra, si nosotros no nos humillamos en oración, si nosotros no nos humillamos ante Dios en ayuno, si nosotros no nos humillamos y tenemos fe en lo que Dios quiere hacer en mí, en lo que yo debo hacer por Dios, en lo que yo debo hacer por mi salvación, si yo no caigo a tierra y no soy quebrantado, no voy a dar fruto. Y vamos a quedar con la misma esencia siendo una semilla, pero una semilla desechada. ¿Me entiende? Dios quiere que nosotros podamos ser esa semilla que podamos caer a tierra. Pero que entreguemos el corazón, que nosotros nos entreguemos de todo corazón a nuestro Dios, que Él rompa nuestras estructuras, que Él rompa lo que tenga que romper y que de lo profundo de nuestro corazón comience a brotar un río de agua viva. Que de nuestro interior comience a brotar la unción del Espíritu Santo. Que de nuestro interior comience a brotar la fe. Que comencemos a crecer y comencemos a crecer y seamos un árbol donde muchos puedan tomar de nuestros frutos. Donde seamos un árbol agradable y podamos llevar fruto. Donde muchos puedan servirse de nosotros. Porque Dios nos mandó a eso, a servir y no a ser servido. Porque si nosotros queremos ser mayor y ganar el reino de los cielos, tenemos que servir. Tenemos que dejar de lado lo que nos gusta. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si nosotros morimos, vamos a ver muchos frutos. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Querés ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? ¿Querés ver la gloria de Dios manifestada en tu familia? ¿Querés ver la gloria de Dios manifestada en tus hijos, en tu entorno, en tu barrio, donde estés? Tenemos que morir.
Tenemos que caer a tierra, humillarnos a nuestro Dios y que Él haga la obra. Si amas tu vida, si amas tus placeres, si yo amo mi deleite, voy a morir. Voy a morir espiritualmente. Voy a morir espiritualmente. Porque dice, el que ama su vida, la va a perder. Vas a perder la vida eterna, no la vida que tenés acá en este mundo. Te gustan los placeres de la carne, pero querés tener la bendición de Dios. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No esperes nada de Dios si no nos quebrantamos. No esperemos nada de Dios. No esperemos las bendiciones de Dios si yo no le doy lugar a Dios. Si yo no le doy mi corazón a Dios. Si yo no le doy mi tiempo a Dios. Si no dejo que Él sea mi todo, mi principio y fin, como predicábamos en otras vueltas. El que ama su vida la perderá. Y el que la aborrece su vida en este mundo, en esta vida que vivimos en esta tierra, para vida eterna la guardará. Si yo humillo mi vida y la pongo al servicio de nuestro Dios, yo voy a tener la vida eterna. Yo voy a tener la vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Únicamente nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a estas personas, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios nos va a honrar. No esperemos la honra en la tierra. No espere mi honra, hermano. No espere la honra de una pastora, no espere la honra de un pastor, no espere la honra de nadie acá. Solamente espera en Dios, que Dios te va a dar la lluvia temprana y Dios te va a dar la lluvia tardía. Amén. Dios te va a dar la salvación, pero tenemos que morir. Dios te va a dar todo lo que esperas en Él. Pero espera en Dios. Deja que Él te moldee. Deja que tu corazón se quebrante. Pero recordemos bien esto, que el quebrantamiento no es sufrimiento en Dios, sino es entregar lo que Dios quiere de mí. Amén. Y vamos a ir ahora a San Mateo 13. Es una parábola muy conocida que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a su pueblo. Y sabe que todos tenemos un comienzo pequeño. Alguien quiere comenzar siempre con multitudes. Y no es así. Siempre vamos a comenzar desde lo más bajo. Una planta no comienza siendo bien frondosa. Comienza desde lo más bajo, desde lo pequeño. Porque la palabra de Dios dice que en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho Él te va a poner. Pero nosotros tenemos que comenzar a trabajar en nuestras vidas desde lo poco. Y muchos quieren comenzar a predicar en los púlpitos, muchos quieren predicar en las naciones, pero Dios quiere que hables al que está a tu lado. Dios quiere que hables al que te ha puesto en tu camino. Debemos gozarnos con lo que tenemos. Debemos gozarnos, hermanos, con lo que tenemos, porque Dios te va a dar. Si nosotros sabemos amar a ese que tenés a tu lado, si amás a ese que Dios te pone cada día a tu lado, Dios te va a poner y te va a poner por Padre de multitudes. Dios quiere que nosotros podamos acrecentar nuestra fe, que activemos nuestra fe, que activemos nuestra confianza en Dios, pero nosotros tenemos que amar lo que tenemos. Tenemos que amar a aquellas personas que te ha puesto enfrente. Y dice San Mateo 13, versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y a veces nosotros no tenemos fe. Dice la palabra de Dios, si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña de todas las que podemos ver.
Pero cuando ha crecido, dice que es la mayor de todas las hortalizas. Dios quiere que nosotros activemos esa fe. Dios quiere que nosotros activemos eso que tenemos. Pero yo, para activar mi fe en Dios, yo tengo que tener un quebrantamiento. Yo tengo que dejar que Dios transforme mi vida. Yo tengo que dejar que Dios haga lo que quiere en mí. ¿Sabe una cosa? La fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Isaac, no fue la misma fe que tuvieron los apóstoles. Y no es la misma fe que tenemos nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos señales y prodigios, nosotros hemos visto muchas cosas en este lugar, pero nosotros no nos activamos, nosotros no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creemos en Dios, pero no le creemos que Él pueda hacer la obra en mí, que Él pueda hacer la obra en ti, hermano. No le estamos creyendo, porque no dejamos que Dios quebrante nuestras vidas. No estamos dejando caer nuestro grano en la tierra. No estamos dejando que nuestras rodillas se doblen y oremos a nuestro Dios. No estamos dejando que Dios actúe. Pero ¿sabe qué? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés le creyeron a Dios. Y esas personas verdaderamente tenían fe. Esas personas tenían verdaderamente fe. Porque los discípulos, cuando Jesús caminaba por las aldeas, juntamente con ellos, predicando, ellos veían los milagros y los prodigios por parte de Dios, por parte de su Hijo, multiplicando los panes y los peces. Ellos veían las sanidades en cada una de las personas, y aún así ellos no creían en Dios a veces, ellos dudaban. Y a veces está pasando eso en la iglesia. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, pero muchas veces dudamos nosotros. No tenemos la bendición de Dios porque no hemos dejado que Dios quebrante mi vida. No hemos dejado que Dios quebrante nuestra vida. No hemos dejado que Dios rompa lo que tenga que romper para que Él crezca en nosotros. Para que Él haga de esta semilla un árbol agradable que lleve frutos. ¿Sabe qué? Cuando Dios le habló a Moisés, Dios le puso Moisés, le puso pero él le creyó a Dios. ¿Y sabe lo que tenía Moisés? Únicamente tenía un palo en su mano. Únicamente tenía un palo, pero le creyó a Dios. ¿Y qué fe que tenía este tipo? ¡Qué fe! Porque él no había visto ningún milagro, él no había visto ningún prodigio por nadie. Solamente él creía en Dios y le entregó y él quebrantó su corazón. Y él dejó todo por nuestro Dios. Él dejó el reino porque él podía haber sido tranquilamente faraón. Él podía haber sido tranquilamente rey de Egipto, pero él dejó todo porque Dios haga la obra en él. ¿Y qué fe que habrá tenido esta persona? Porque sacó a su pueblo de Egipto, porque le creyó a Dios únicamente con un palo. Y Dios le dijo en un momento, golpea la roca, y él golpeó la roca y salió agua. Es algo que no sucede, pero Dios es un Dios sobrenatural y Dios es un Dios de lo imposible. Solamente tenemos que creerle a Dios. Nosotros no hacemos la obra porque no tenemos fe. Y no tenemos fe porque no dejamos que Dios quebrante nuestra vida. Porque no hemos dejado que nuestra semilla se caiga en la tierra para que Dios trabaje en ella. Para que Dios le dé el riego, para que Dios le dé el crecimiento que necesita. Porque nosotros a veces nos creemos autosuficientes, que tenemos todo en la vida. Que nosotros podemos controlar nuestro tiempo, que podemos controlar nuestro trabajo, que podemos controlar todas las cosas. Pero muchas veces sufrimos, muchas veces estamos mal y muchas veces estamos vacíos. ¿Por qué? Porque no le dejamos y le damos lugar a nuestro Dios. Dios le dijo a Josué que caminen y que den vuelta al muro, y el muro iba a caer. ¿Y qué hizo esto? Le dijo al pueblo que marche, y el pueblo caminó. Y en la séptima vuelta los muros se cayeron y Dios le dio la victoria. Nosotros muchas veces no tenemos la victoria porque no le creemos a Dios. Como decía recién, hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto enfermos sanarse en este lugar, hemos visto ser gente liberada, hemos visto que Dios ha restaurado familias y no le seguimos creyendo a Dios.
¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos tener un encuentro personal con Jesús. El encuentro personal lo vamos a tener cuando nosotros realmente dejemos que Dios haga lo que quiera en nosotros. Quizás seamos el más pequeño, quizás seamos los despreciados, quizás seamos muy aborrecidos, pero Dios te quiere hacer grande. Dios te quiere hacer como esa semilla de mostaza, mi hermano. Que quizás seamos los más pequeños, que no tengamos fe, pero tenemos que dejarnos que Dios nos haga caer en tierra. Tenemos que dejar que Dios nos plante y que podamos ser ese árbol mayor que todas las hortalizas, donde vengan las aves del cielo y niden en nosotros, donde vos puedas dar de lo que vos tenés. De que mucha gente pueda venir y servirte de tu fruto, servirte de lo que vos puedes dar, de lo que yo puedo dar, pero es necesario que nosotros, hermanos, tengamos un quebrantamiento, que nosotros tengamos y que Dios rompa nuestras estructuras. Cada uno sabe lo que Dios tiene que transformar en su vida. Cada uno sabe si tiene algún vicio, si tiene alguna debilidad. Dios no necesita de tus virtudes, Dios no necesita de tu capacidad, Dios no necesita de tu intelecto. Dios necesita únicamente un corazón contrito y humillado. Necesita un corazón que escuche su voz. Necesita un corazón que se deje guiar verdaderamente por Dios. Querés alcanzar, querés tener todas las bendiciones, querés tener éxito en esta vida y querés tener la vida eterna, tenés que dejar que Dios trabaje en tu corazón. Yo tengo que dejar que Dios trabaje en mi corazón. Yo tengo que dejar que Dios quebrante mi vida. Que Dios quebrante mi vida. Tenemos que dejar que Dios moldee a su imagen y semejanza. Tenemos que dejar que Dios nos moldee. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? Si Dios ya nos ha dado la vida. Y depende de nosotros que tengamos la vida eterna. Depende de cada uno de nosotros. Depende de vos que tu hijo tenga la salvación. Depende de vos que tu hijo tenga la salvación. Depende de vos que vos hoy estés instruyendo a tu hijo. Depende de vos de darle un buen ejemplo a tu hijo. Porque si yo no me instruyo en las cosas de Dios, yo no estoy siendo un buen ejemplo para él. Porque yo tampoco no lo estoy instruyendo a mi hijo si yo no hago conforme a lo que Dios quiere con mi vida. Porque el ejemplo que yo le dé, así va a ser mi hijo. Si yo soy un árbol chueco, mi hijo va a ser un árbol chueco. ¿Qué esperas de Dios? Si Él ya te ha dado la vida y depende de nosotros tener la vida eterna. Él ya pagó el precio, hermano. Solamente tenemos que entregar nuestro corazón. Solamente tenemos que humillarnos a Él. Amén. Tenemos que humillarnos a Él y únicamente servir. Cuando Dios te mande, vayamos. Cuando Dios nos mande, vayamos. No pongamos pero, humillémonos y Dios nos va a dar la victoria. Y en cada mandamiento, en cada cosa que Dios te da, o en cada momento que Dios te envía, Dios te respalda. Porque dice, no he visto justo desamparado. Si Dios te ha mandado, Dios te va a respaldar. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar en lo que tengas que hacer. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, hermano. Cuando Dios lo llamó a David, Dios lo respaldó. Y él estuvo delante de ese problema gigante. Y él tomó un par de piedras. Y el único que hizo fue hacerle caso a Dios. Y se paró enfrente de ese gigante y revolvió su onda y mató al gigante. Cuando Dios te llama, hermano, si Dios te llamó y Dios nos ha llamado, porque cada uno tenemos un propósito en esta vida, Dios nos va a respaldar. No necesitas un sistema de gobierno. No necesitas tener un buen pasar económico. No necesitas tener un buen pasar financiero. Solamente necesitas entregar el corazón a Dios para que Dios haga la obra.
Dios nos ha mandado de ir a ser discípulos. Hace 2 meses Dios nos dio una lista de personas para que podamos visitar. Y esos eran tus frutos, o esos son tus frutos. Depende de nosotros de creerle o no a Dios. Depende de nosotros de humillarnos. Depende de nosotros de quebrantarnos. Depende de nosotros tener la vida eterna. La vida eterna, hermano, no depende de Dios. No depende de cuán bonito hable yo, o no depende de cuántas veces me trabe predicando. La vida eterna depende de cada uno de ustedes. Mi vida hoy depende de Dios. Mi vida depende de Dios. Porque cada día Dios me da una oportunidad. Pero mi vida eterna depende de mí. Porque Dios ya hizo el sacrificio. Amén. Padre Santo, te damos gloria a Jesús. Te damos honra, Padre. Cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, sabe, Señor, lo que tiene que entregar. Y tú sabes, Señor, que estás solicitando de cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, en esta noche queremos entregar el que realmente quiere entregar y quiere dejar que Dios quebrante su corazón. Levante su mano. Levante su mano y tómese un tiempo ahí para entregarle a Dios. Pida perdón a nuestro Dios por todo el tiempo que ha negado eso que Dios te estaba llamando, porque cada uno sabe lo que Dios ha pedido. Cada uno sabe lo que Dios te ha pedido. Cada uno sabe lo que Dios, en lo que Dios te estaba marcando. Cada uno sabe en lo que Dios te estaba solicitando. Cada uno sabe lo que tenés que dejar caer en tierra. Cada uno sabe lo que tenés que dejar que Dios rompa en tu vida. Cada uno sabe. Cada uno sabe, Padre Santo, tú sabes quién te está entregando el corazón. Padre Santo, yo te pido por la bendición para cada uno de ellos, Señor, que te ha entregado tu corazón, Padre Santo. Y te pido que tú, Señor, trabajes también en la vida, Padre Santo, y trates con los que, Señor, no te entregan, Señor, todas las cosas en este momento, Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a siempre vivir, Padre, en espíritu. Y en verdad yo te agradezco, Señor, porque hemos entendido, Padre, en esta noche, Jesús, hemos entendido lo que tú quieres para nosotros. Padre, tú has venido, Señor, para dar una vida y la vida eterna, Padre Santo, pero depende de nosotros la vida eterna, Señor. La vida depende de ti, Padre, porque cada día nos estás dando la vida. Cada día, Padre Santo, nos estás dando una nueva oportunidad, pero la vida eterna depende de nosotros, Señor. De dejar que mi corazón, Padre, sea quebrantado por tu santa presencia. De dejar que mi corazón sea quebrantado por el Espíritu Santo y Él comience a moldear, Él comience a limpiar, Él comience a renovar, Él comience a fluir. Y Él comience a fluir, Él comience a fluir con el río de Dios en nuestra vida. Que Él comience a traer un nuevo renuevo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a morir, Señor, a nuestra carne, a morir a nuestros deseos, Padre, a morir a nuestras pasiones, Señor, para que tú trabajes, Señor, para que podamos ser, Señor, instrumentos útiles en tus manos, Señor. Esa semilla, Padre Santo, que tiene que ser rota, Padre, y desde lo más profundo del corazón, Señor, comience a crecer nuestra fe. Comience a crecer, Señor, la unción en nosotros. Comience a crecer, Padre Santo, la obra en mí, Padre, para que tú te comiences a gloriar, Señor, y muchos se puedan servir de nosotros. Y podamos ser pámpanos, Señor, que lleven fruto. Podemos ser árboles, Padre Santo, que podamos dar fruto. Árboles, Señor, donde muchos puedan venir y tomar de nosotros, que son donde nosotros podamos ir y orar, Padre, donde nosotros podamos ir y bendecir, donde nosotros podamos ir y echar fuera demonios, donde nosotros podamos ir y hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En tu nombre te damos gloria, en tu nombre te damos honra y te damos toda la alabanza. Amén, amén. Y amén. Denle la gloria a nuestro Dios, denle la honra. Que Dios nos bendiga. Nuestro Señor